te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 15. Desde el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Después de pasar algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. El culto pasado, ¿no? Estábamos viendo cuando comienza este concilio, por causa de que algunos que venían de Judea, comienza así diciendo, iban a la iglesia que estaba entre los gentiles, en Antioquía, y empezaban a mirar a los hermanos recién convertidos. Y les parecía que a ustedes les falta algo, ustedes no están completos, tenían un poco de celo. ¿Y qué es lo que le decían? Por ejemplo, el versículo 1 decía, capítulo 15, para recordar un poco. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ellos ponían la circuncisión conforme al rito de Moisés como manera de ser salvos. Si no tenían esta circuncisión conforme al rito de Moisés, ellos no eran salvos. Y eso sabemos que no es así. Pero eso le causaba confusión a muchos en la iglesia. Y había altercado ahí con Pablo, Bernabé y estas personas. Y como la vez pasada habíamos compartido, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a altercar sobre este tema, tal vez vamos a empezar a discutir nomás. Hablar, no, hay que creer por la fe, por la fe, por la fe. Pero ellos, no es que altercaban así peleando, ellos sacaban textos, se basaban en textos, uno sacaba texto acá, otro sacaba texto acá. Entonces la discusión era muy profunda. Por eso los apóstoles decidieron viajar hasta Jerusalén para escuchar el testimonio de los que habían estado con Jesucristo. Está bien, vamos a ir a escuchar de los que vivieron, estuvieron y caminaron con Jesucristo para resolver esta cuestión. Y por eso viajaron a Jerusalén.
Mientras llegaban a Jerusalén, mientras ellos estaban exponiendo cómo Dios estaba cambiando la vida de muchos gentiles, cómo ellos estaban acercándose a la fe por medio de Jesucristo, ahí mismo en Jerusalén se levanta otra vez un grupo, ahí está escrito aquí en versículo 5, ¿no? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya no solamente había el problema con los que estaban en Antioquía, que habían venido de Judea, sino aquí mismo en Jerusalén había también personas que pensaban lo mismo. Entonces, hay una lucha acá. ¿Quiénes eran estos de la secta de los fariseos? Eran que habían creído en Jesús, que habían creído que Jesús es el Mesías, pero todavía estaban siguiendo las tradiciones y las costumbres según la religión judía. Porque ya hemos explicado bastante el domingo pasado cuál era la circuncisión de acuerdo a la tradición rabínica y cuál era la circuncisión que se hacía según la Biblia. Esto es lo que ellos discutían, esto era el motivo de discusión. No había otra cosa, otro problema. Entonces finalmente ellos deciden, hablan, debaten. Vemos que Pedro les habla aquí en el versículo 8. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro le hacía entender, yo he comprobado cómo Dios mismo ha escogido a estas personas para ser parte de su pueblo. No es que yo, por mi deseo, eso le estaba mencionando. Porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el Espíritu Santo manifestó sobre ellos la fe, la esperanza, y por eso estaba testificando así. También, en un texto más, versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces Pedro está haciendo entender a ellos, nosotros estamos convencidos que la única, y estamos hablando acá entre personas que creen en Jesús. Acá no están metidos personas que no creen en Jesús, en este concilio. Personas que creen que Jesucristo es el Mesías, el Salvador. Pedro está diciendo, todos nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que todos. No le tienen que aplicar entonces otra manera. Ahora, un salvo tiene, después de ser salvo, cosas que deben cambiar en su vida. Eso ya es otro tema. Después de ser salvo, después de haber venido al pueblo de Dios, por la fe en Jesucristo, Dios va a ir formando y capacitando y dándole realmente el corazón y la manera y el carácter y todo lo que tenga que tener por su obra, por su gracia, claro, revelándole a través de la palabra. A través de que va aprendiendo la Escritura. Ya se va a mover después en estas partes de los concilios. Bueno, así también después Santiago se levanta y menciona una parte del libro de Amós, capítulo 9, donde sale sobre la restauración de Israel. Y finalmente acá, para terminar esta parte, que este resumen, el versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué significa que no se le inquiete? Que no se le empiece a poner cargas, y no, ustedes si quieren realmente ser salvos según la religión judía, tienen que hacer esto. No, después de haber dado varios argumentos, tanto Pedro, que es testigo de lo que ha hecho Dios con los gentiles, y Santiago, que ha tocado un tema, un escrito del libro de Amós, de que en los posteriores tiempos Dios iba a derramar su espíritu por su pueblo, están confirmando que esto que está ocurriendo con los gentiles es obra de Dios. No se puede entonces no reconocerle a ellos como hermanos. Dice, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Le dan unas cuantas leyes. Y muchas personas han pensado que los cristianos, nosotros los cristianos, no necesitamos más los mandamientos de Dios que están en la Torá, en los libros de la ley, ni nada. Solamente guardar estas leyes. Muchos han pensado así, sin saber qué significan estas leyes, ni de dónde han salido, ni por qué los apóstoles mencionaron estas primeras leyes. No es que él estaba queriendo decir que esto nomás deben cumplir y ya están, sino que esto es la base para que ustedes comiencen a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Y vamos a ver por qué. Fíjense el versículo 21. Porque Moisés, miren lo que está hablando, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Esto quiere decir que
que nosotros no necesitamos imponerle a ellos leyes, porque ellos van a ir, si es que empiezan a aprender el camino de Dios a través del pueblo judío, van a ir a buscar la palabra en donde se reúnen los judíos a leer la Biblia. ¿Dónde se reunía en ese momento la gente que quería escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde se reunía? En la sinagoga. No había otro tipo de congregación, no había Asamblea de Dios, Bautista, Metodista, Pentecostales, Adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. No había. Entonces, si yo soy ahora un converso, un griego, y quiero aprender la palabra de Dios, quiero conocer más sobre Dios, ¿dónde me voy a ir? ¿A la iglesia Asamblea de Dios, luterana, anglicana? ¿Dónde me voy a ir? A una sinagoga. Y había mucha gente que iba a sinagoga sin ser judío. Hemos visto que Pablo, cuando predicaba en el norte de Turquía, había israelitas y había hombres temerosos de Dios, gentiles. Solamente que ahí había una divisoria, ¿no? Los gentiles allá en el fondo y los judíos acá al frente. Había gente que realmente buscaba a Dios siempre. O sea, Dios estaba poniendo en sus corazones el deseo de querer aprender la palabra. En este tiempo también hay gente que quiere aprender la palabra de Dios. Solamente que ahora hay demasiadas denominaciones que ya están totalmente chipadas. ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? En ese tiempo solo en la sinagoga. Y recuerden que Jesús dijo que en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, todo lo que ellos digan que hay que hacer, hagan. Pero no hagan como ellos hacen. Entonces Jesús recomendó escuchar lo que ellos dicen que está escrito para hacer. Nunca él rechazó esta. Bueno, el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces ahí en la reunión se elige, bueno, ustedes van a acompañar a ellos como testigos de que nosotros realmente hemos decidido establecer esta manera para los hermanos nuevos. Y es algo muy importante que tenemos que entender. Cualquiera puede decir, ¿y quiénes son ellos para decidir? ¿Quiénes se creen ellos para decidir qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Y vamos a ver por qué ellos deciden. ¿Tienen alguna base para decidir estas cosas o no? ¿Qué es lo que realmente los apóstoles estaban entendiendo de lo que está ocurriendo aquí? Fíjense lo que dice Maba. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. O sea, así comienza la carta, ¿no? Esta es una carta. Se lee la carta. Por cuanto hemos oído, es la lectura de la carta, ¿no? Que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y aquí vamos a quedarnos por este versículo, porque muchas personas entienden que este versículo significa que nunca Dios ordenó a los apóstoles, a los cristianos que se convertían en Jesús, a guardar la ley ni a circuncidarse. Así dicen. Pero acá no dice así. Acá dice que nosotros no hemos nunca mandado a nadie para que le obliguen a hacer esas cosas. Eso está diciendo. De nosotros nunca salió, bueno, les ordenamos que vayan y le obliguen a todos los hermanos que se circunciden y cumplan la ley de Moisés. Nosotros nunca hemos dado tal orden. Ellos nunca, no hay una orden de los hermanos de Jerusalén, eran los pilares de la iglesia, que haya salido. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que estaban intimando, instigando a los hermanos? Personas por su propio deseo, por su propia voluntad. Personas que no le interesaba la conversión de los gentiles, sino que solamente le interesaba la religión, o vanagloriarse por las personas, hacer entender su conocimiento y su sabiduría. Si igual que una persona llega a una iglesia nueva, sábelo todo ya eso es, y ve que a algunos hermanos le faltan muchas cosas, y empieza ahí a juzgar, y ustedes no tienen la fe, ustedes por ejemplo no oran de la manera que hay que orar, ustedes no, así empieza a hacerlo. Y empieza a darles como ustedes no creo que sean salvos, algo así. Entonces los hermanos empiezan a sentir mal, alguien que viene de Judea. Pero Santiago está aclarando en su carta, nosotros no le enviamos a esa persona. Por tanto, no necesitan escucharles a ellos. Ojo, otra vez, bien grande. No es que le está diciendo, no necesitan cumplir los mandamientos de Dios. Nunca le está diciendo eso. Si él estuviera diciendo eso, entonces ahí sí Santiago está cometiendo tremendo error. Si eso le estuviera diciendo. Pero eso entiende la gente. Eso es lo que quiere entender la gente.
que Santiago les prohíbe, o sea, les dice, no necesitan cumplir la ley, iban libremente así nomás. No, nosotros no le hemos mandado a nadie para que vaya a ustedes, le imponga nada. Sabemos que en la sinagoga van a ir aprendiendo y van a ir conociendo, y por la fe en Jesucristo, la palabra de Dios va a ir fortaleciéndose en su corazón. Es diferente eso, que alguien se vaya, así tienen que hacer, así tienen que hacer, así tienen que hacer. Es diferente. Eso es muy importante. Entonces se dan cuenta que la gente que es enviado de un lugar principal no va para presionar a otro. No va para decir, vengo de parte de la iglesia central para decirles que así tienen que hacer. El pastor principal se enteró que ustedes no están viviendo por... No es para eso que fueron enviados. Al contrario, fueron enviados para consolarles, para darles esperanza, para que sigan adelante, para decirles que la iglesia ora por ellos, para que Dios vaya dándole el entendimiento pleno del conocimiento de la verdad a través de la Escritura. Que no se inquieten ellos, que no se apresuren también, que no se sientan cargados. Eso es lo que hacen el que va enviado de una iglesia principal a otra iglesia tal vez más pequeña. No es que va a decir, nosotros allá hacemos mejor, ustedes totalmente desastres, ustedes son pecadores. Nada que ver. Eso no hace el enviado. Bueno, así está diciendo así. Nos ha parecido bien, versículo 25, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Recuerden que esto se está enviando desde Jerusalén hacia las iglesias que están en Siria, Antioquía y Cilicia, hacia el norte de Israel, hacia ahí. Hombres, versículo 26, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si dice aquí que ha parecido bien al Espíritu Santo, quiere decir que estas personas se reunieron, oraron, estudiaron la Biblia, analizaron la Escritura, observaron muy bien qué es lo que realmente necesita una persona para comenzar a servir a Dios. Y por eso dicen que al Espíritu Santo y a ellos le ha parecido. No solamente que estaban orando así como nosotros pensamos, oh Señor, revélame. Ah, sí me revelaste, ya gracias. No, no es así. Y salió de repente una voz así misteriosa. No, a través de estudiar, analizar, ver textos, y vamos a ver textos nosotros ahora. Vamos a hacer ese trabajo, observar, a ver que el Espíritu Santo realmente nos convenza de que esas leyes son realmente necesarias para comenzar a servir a Dios. ¿Sí o no? Vamos a arrancar entonces a ver qué dice la Biblia. Bueno, primero versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, vemos 4 cosas. A ver, sacrificado a ídolos, sangre y también de ahogado y fornicación. Porque ahogado es animal que es asfixiado o no se le mata como se debe matar. Para matar a un animal para consumir tiene que derramársele la sangre. Pero había muchos que tenían una práctica de asfixiar, algunos que le ahogaban a los animales o hervían vivos, ¿sabían eso? Había que le echaban el agua caliente y así le hervían ya, así cocinaban. Algunos sí que comían crudo, así crudo. Hay todavía en esta época quienes comen crudo. También de no comer sangre. Había culturas que se dedicaban a comer sangre. En esta época ya no se come más sangre, no se toma más sangre, todavía. Se toma sangre en algunos lugares, así, sangre fresquita, y después se come la comida hecha con sangre, la morcilla. Entonces, estas leyes solamente para los cristianos, dicen. Entonces los cristianos tenían que pensar, si este es solo para los cristianos, no necesitamos hacer lo demás, entonces ya estamos todos listos. Fuera de jugada. Ahora vamos a ver por qué eran importantes estas leyes. Vamos a arrancar con el libro de Éxodo, capítulo 34. A ver qué dice ahí. Yo anoté así, por ejemplo, número 1, contaminación de ídolo, número 2, fornicación, número 3, ahogado, y número 4, sangre. Vamos a ver qué significa Éxodo 34. Si ustedes ven desde el título del versículo 11, dice advertencia contra la idolatría de Canaán. ¿Por qué es importante la idolatría y los sacrificados a los ídolos? Porque esto tiene relación, esto se relaciona. Siempre la idolatría te lleva a la comida también. Miren lo que dice acá, desde el versículo 14.
porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué no haces alianza con ellos? Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y después te invitarán y comerás de sus sacrificios. Te van a invitar. Y si van a fornicar y te van a invitar a comer, también te van a invitar a fornicar. Y vas a seguir vos sus pasos, sus tradiciones. Después voy a decir qué significa esa palabra de fornicar. Vamos a entrar en esa. Ahora estamos entrando en el ídolo primero. Todo empieza por la idolatría. Fíjense, ¿no? No, pero qué épico, un ídolo nomás y unas cuantas cosas. Vamos a ver qué épico. A ver qué dice después, qué épico. Bueno, versículo 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Si es que vos seguís esta corriente, si parece inofensivo, no te arrastra, ¿no? Estas celebraciones del mundo, estas cosas que le gusta al mundo, parece que no te va a llevar nada, sí o sí te va a llevar primero a idolatrar estas cosas, después a comer lo sacrificado a ellos y finalmente a hacer cosas prohibidas por Dios. Levítico, vamos a ver, capítulo 17. Levítico, capítulo 17, versículo 10. Miren lo importante que era esta ley. ¿Por qué ellos mencionan esto a los primeros conversos? Y la costumbre de los gentiles, ¿cuál era? Precisamente hacer fiestas dedicadas a dioses. Y después de hacer esa fiesta, que se hacía? Comilona, baile, borrachera y después ya parejitas y parejitas por ahí. Es casi similar a lo que se hace en esta época, ¿no? Casi similar. Grandes fiestas patronales, preste, como dicen en otras partes, y después ya viene lo peor. Fíjense lo que dice 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel, solamente de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Es grave esto de comer sangre. Gravísimo. ¿Por qué? Según la Biblia, acá en Levítico 17, vamos a ir leyendo, ¿no? Versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne, ¿dónde dice que está? En la sangre. Entonces, si vos estás consumiendo sangre, está consumiendo vida. Y vos no tenés derecho a llevar la vida de alguien. ¿Entienden? ¿No? Si nosotros tenemos el privilegio, podemos decir, de consumir la carne de ciertos animales, se dice que, cuenta una historia, que es porque Dios salvó esos animales a través de Noé. Dios permitió que esos animales sean salvados. Por eso, en gratitud a esos animales, nos ofrecen su carne. Eso es un comentario judío. En gratitud, nosotros podemos consumir su carne. Porque todos los animales también tienen derecho a la vida. ¿Sabían eso ustedes? Todos los animales están creados para Dios. Por eso el maltratar animal, sacrificar en vano un animal, jugar por animales, es un delito delante de Dios. Es un pecado grave. Y hacerle morir terriblemente también. Así es. Entonces, imagínense. Y la costumbre de los gentiles, que era precisamente divertirse por los animales. Hay algunas culturas que comen el mono vivo, comen su cerebro. Así le ponen en un lugar, le abren y el mono está vivo y le están comiendo ahí. Así, ahí, listo. Algunos comen pulpo, así el pulpo todavía pide socorro, quiere salir y le tragan ahí. Sí, eso es una aberración para Dios. Será cortado, dice esa persona. Sí está hablando. Bueno, volvamos a Hechos. Estamos entendiendo este punto. Bueno, entonces vemos que lo que le piden que se abstenga es de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado. Entonces ya, ¿por qué? Porque lo sacrificado a los ídolos te lleva a, ¿qué cosa? Después de estar ya comiendo, bebiendo, te lleva a la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? La palabra fornicación en griego, ¿saben? Porneia. Es como decir, hacer una imagen de actos sexuales, ¿no? Hacer imagen. Eso es fornicación. Imaginar actos
adúlteros, actos pecaminosos. Eso es fornicación. Entonces, no solo arranca en cometer el pecado, sino hacer en la mente, hacer esa imagen. ¿Y qué es lo que se hacía antes? Antes se hacía escenas de actos así sexuales ahí. ¿Para qué? Para despertar esa mentalidad carnal en los hombres. Recuerden que la adoración a muchos dioses se relacionaba con danzas, bailes, mujeres ahí desfilando. Actualmente es igual, actualmente la misma cosa. ¿Qué provoca el que unos hombres estén viendo a unas mujeres danzando, mostrando? ¿Qué provoca? Deseo de fornicación. Eso es muy importante que sepamos, ¿sí? Por eso Jesús tocó este tema. Él habló de esto, claro, porque esto fue lo que destruyó la vida de muchas personas. Y en nuestro tiempo también. Especialmente los jovencitos, cuando empiezan a ser jovencitos, ¿qué es lo que empiezan a querer mirar más? Digo los jovencitos, los grandes también, ¿no? Pero los jovencitos, ¿no? Empiezan a querer mirarle ya a las chicas, no más como compañeras de estudio, no más como señoritas que pasan por ahí, sino con otra mentalidad. Y muchas veces es causa de el ambiente en que vivimos mismos. Eso es algo que es muy difícil de escaparnos. La tele, diario, carta o fotografía, todo, vestimenta, la moda de hoy en día. Entonces, es difícil de escapar de eso. Entonces, estamos todos expuestos. Y fíjense lo que los apóstoles le están encomendando a los nuevos cristianos de que se aparten. Es una de las cosas más difíciles que había. Eso es realmente lo que hoy es el problema, lo que los cristianos tienen que adoptar como mandamiento. Entonces, estamos todos perdidos. Porque la mayoría está totalmente sumiso al adulterio y la fornicación. Eso es muy importante. Entonces, nosotros también, nosotros como varones, aunque nuestro cuerpo, nuestra mentalidad es débil, pero Dios nos quiere enseñar, estas cosas no vienen de Dios, es del diablo. Y por eso Jesús habló ya en la conciencia, ya tocó este tema, en la conciencia, en tu mente cuando te vienen estas cosas, voy a tener que darte cuenta, estás pecando delante de Dios. No es que tenés que sentirte mal cuando pecaste recién. Oh, pequé, adulteré, perdón. No, ahí ya estás muerto. Antes, cuando tenés esos pensamientos, voy a tener que sentirse mal. Y a uno le gusta que se hable de esto. Entonces, entonces le gusta vivir así. Le gusta vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Y vamos a ver lo que causó estas cosas en la Biblia. Vamos a ver. Vamos a Génesis 4. ¿Cuándo arranca esto? Porque era un tema tan candente. Génesis 4. Dios había creado a Adán, a Eva, su esposa, ¿no? Después ellos tuvieron sus hijos, Caín y Abel. Caín, en vez de hacer la voluntad de Dios, hizo según su deseo y trajo sacrificio que a él le parecía que era correcto. Dios rechaza su sacrificio y el que hace, en venganza le mata a Abel, comete un crimen y se aparta de Dios y empieza a vivir de acuerdo a su manera y a su deseo. Esa es la realidad. Ya sea posea, yo no voy a seguir a Dios. Resultado, vemos su descendencia cómo sale. Vamos a leer sobre esta persona, capítulo 4, versículo 19. Y Lamet tomó para sí, ¿cuánto dice ahí? 2 mujeres. El nombre de la una era Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Cuántas mujeres tomó? 2. Pero ¿cuántas mujeres tenía que tener cada hombre según la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres, dice, ¿no? O a su mujer, dice. No dice a sus mujeres. Pero parece que Lamet entendió a sus mujeres. Entonces, bueno, pero qué épico tanto esto, pastor. ¿Tanto problema por eso? Sí, de ahí arranca. Porque ella se siente ya especial, diferente. ¿Entienden? Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Empieza a haber ganado, carne, empieza a haber flauta, arpa, música. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ya empieza a haber bronce, hierro, cuchillos. Y Tubal Caín, la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Empiezan ya a hablar con soberbia, con altanería, voy a matar. Ahí viene.
Primero ya decidir tener 2 mujeres. Y si vos decidís tener 2 mujeres, sí o sí ya estás cometiendo fornicación y adulterio. Porque Dios eligió que el hombre tenga una esposa. Con una esposa tiene que ser uno. Si aparece otro, entonces ya ahí ya arruinó el plan de Dios. Y después ya vienen totalmente otras mentalidades. De ahí arranca. Que la mentalidad de la persona, no importa. Ya quiere matar, ya quiere asesinar. Esta fue la destrucción ya de la comunidad en ese tiempo. Otro texto, vamos a Números capítulo 25. Solamente estamos viendo lo que causó la fornicación y los adulterios. Números capítulo 25. No sé si saben qué pasó en número 25, alguna vez han visto. Balac, el rey de Moab, quería maldecir a Israel. Contrató al profeta Balaam de los madianitas para maldecir a los israelitas. Pero ¿qué pasó? No se le podía maldecir a los israelitas. Cada vez que Balaam quería maldecir era imposible, era difícil. Eran un pueblo bendito, muy bendito. Hasta que, ¿qué pasó? Vamos a ver versículo 1, capítulo 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó, ¿qué hacer? A fornicar con las hijas de Moab. Empezaron ahí, eso fue consejo, según Apocalipsis, fue consejo que le dio Balaam. Llévales muchachitas, danzarinas, bailarinas, que hagan ahí bailes culturales, ¿no? Y vas a ver cómo este pueblo va a caer. Y ahí los israelitas, los muy espirituales, babeando todavía por las moabitas, empezaban ahí a fornicar. ¿Qué causó esto? Para nosotros es chistoso, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Cuando ven, ay, qué guapa, qué linda. Ay, no, pero Dios está viendo, tu corazón se está destruyendo. Está llegando la muerte. ¿Qué pasó? Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué sigue después de los bailes y las danzas exóticas? ¿Qué sigue? Invitaciones a comer, a disfrutar, fiesta, baile, venga, yuya, mocoya, farrea, heredia. Invitaban, vengan. ¿Qué se usaba? Señoritas, jovencitas, mujeres. Y los israelitas cayeron. Por más benditos que eran, cayeron. Después, versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol. Y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y el versículo 6, fíjense lo que dice. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Yo no sé por qué le trae una madianita a sus hermanos. ¿Qué clase de madianita sería esta? ¿Qué le traigo, hermanos, para nosotros una madianita? Es una ramera, una prostituta, le trajo ahí. Ya ven el grado de corrupción que había en Israel. Por más benditos que eran, estaban totalmente corrompidos. A los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraba ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Nada más y nada menos que 24,000 muertos por sus deseos carnales. ¿Qué les parece? ¿Qué provocó esto? Esas cosas. Esta fue la manera que cayeron esos israelitas. El truco que usó Balaam para engañar a los israelitas. Otro texto quiero ver. Segunda de Samuel, capítulo 11. En la Biblia hay muchas cosas que mencionan sobre estos puntos. Yo toqué algunos que me pareció llamativo, ¿no? Para estudiarlo hoy. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, un caso bien conocido por todos. Versículo 1 vamos a leer. Aconteció el año siguiente, en tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a todos los amonitas y sitiaron a Rabá
pero David se quedó en Jerusalén. ¿Se dan cuenta que ya David tenía una mentalidad de descanso, de vayan ustedes, conquisten todas las cosas, yo me voy a quedar acá? Y eso no le gustó a Dios. ¿Qué pasó después? Y sucedió, versículo 2, un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y cualquier hombre que sale a su terraza y se le presenta una mujer que está bañando diría, qué suerte tengo, voy a traer un binocular. Así diría, no, ay, ¿qué es esto? Uy, tápenme. Así diría, no sé, y nadie le está mirando ahí, solo. Sí, pero esto había sido, parecería algo como que me están ofreciendo un panorama, pero realmente vendría la muerte ahí. La muerte se estaba acercando, él no se daba cuenta. ¿Se dan cuenta de lo que no se daba cuenta? De lo que le venía encima, de los problemas que le iba a venir encima. Solamente mirar a una mujer que estaba bañando, ¿qué pico tiene tanto eso de malo? Había sido, era gravísimo. Gravísimo. Muy grave. Y finalmente, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y ahí ya después ustedes ya conocen todo lo que pasó, toda la historia, toda la desgracia que ocurrió con ellos. Cómo finalmente vino Natán y la amonesta. Vamos a leer esa parte. Capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco, fíjense lo que le dice Natán a David después de venir a amonestarle, la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuvo en poco la palabra de Dios? Porque estas cosas están escritas en la ley de Dios, en los mandatos de Dios, de no fornicar, no tener realmente este pensamiento, están escritos ahí. Todos están escritos, no descubrir la desnudez de fulana, de fulana, de fulana, de fulana. Lean Levítico 18, 17. Está todito escrito detalladamente. Pero él menospreció. Y David conocía la palabra, él meditaba la palabra, pero fue engañado. En ese momento fue engañado. Dejó la batalla, dejó la pelea, entonces cayó en esa trampa. Una persona que deja la pelea, que deja la batalla, cae en esta tentación. ¿Por qué pues tuviste, versículo 9 del capítulo 12? En poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Esto es lo que la sentencia que le viene a David. Va a haber siempre en tu casa muerte y desgracia. Si uno piensa, ¿no? Por tener esta aventurilla, me van a venir tanta desgracia, va a dejarlo. Y si Dios no está avisando y advirtiendo. Ahora saben por qué los apóstoles le están recomendando estas cosas. ¿Qué es lo que ellos quieren evitar entre los gentiles? Estas cosas. Esto quieren evitar. Y hay más aquí en 2 de Samuel. 2 de Samuel, un caso bien especial. Capítulo 13. Y esto atiendan muy bien. Por eso es importante. Nosotros siempre escuchamos que la gente se enamora, se enamoró, especialmente los jovencitos, que me gusta fulano, me gusta fulana. ¿Se escucha así o no? ¿Y qué es lo que le gusta? Cuando, por ejemplo, se gusta de alguien, me gusta su ojo, me gusta su cara. ¿Qué es lo que le está empezando a mirar a esa persona? Cuando empiecen a tener esos pensamientos, ya lean 2 de Samuel capítulo 13. Se van a dar cuenta que eso es todo. Es trampa de Satanás. Le está dando este corazón para destruir. Amnón era el hijo mayor del rey David, heredero al trono, porque después de David venía él. Pero un día, ¿qué le pasó? Versículo 1 del capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Sale que se enamoró? ¿Qué es enamorarse? ¿Qué será la palabra enamorarse? Es una cosa que todavía no hemos descubierto muy bien. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Algunos están locos cuando están enamorados. Ya no pueden más hablar con nadie, ya no piensan más, ya no razonan, no, ya están locos. Hacen locuras por el supuesto enamoramiento. Acá aparece esta palabra, estaba enamorado. ¿Será que es correcto esta palabra, que estaba enamorado? Fíjese lo que ocurre. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea que ya en su mente,
Fíjense lo que sale en la Biblia que estaba pensando. Su enamoramiento incluía tener contacto físico con ella. Pero lo que pasa es que mi hermana es una muchacha pura, virgen, de familia, es difícil. Si era una muchacha así, vagabunda, así, no había problema. Entonces, ¿qué es lo que dónde arrancaba su enamoramiento? En tener contacto y deseo carnal. ¿Eso ustedes creen que es enamoramiento? No es enamoramiento. Eso es fornicación, forneia. ¿Y qué produce eso? Muerte. ¿Qué produjo siempre? Muerte. Entonces, cuando ustedes están pensando, siendo jóvenes, en alguna muchacha o muchacho, para tener deseo carnal, ya tienen que darse cuenta que la muerte está encaminándose a sus vidas. Así está. ¿Será cierto? Lean todo lo que pasó con Amnón y van a ver qué decir. La muerte estaba llamándole, tocándole a la puerta. Pero él no entendía este punto. Y después aparece un consejero, el famoso consejero. No, y decirle a que le querés, decirle a que te gusta, decirle a que sea tu novio. Así, famoso consejero, ¿no? Entre los jóvenes. Decirle si que no tenga problema. No, duerman si que juntos. Hoy en día ya no hay problema eso. Hoy en día la sociedad cambió, no es más como antes. Hoy en día todos los jóvenes podemos, así, ya nadie llega virgen al matrimonio. Esos son los consejos que dan los amigos, ¿no? Este amigo así le dio ese consejo. Decirle a tu papá que está enfermo y que te venga a atender Tamar. Y cuando venga a Tamar a atenderte, cerrá toda la puerta y sácate. Y él hizo así, ¿o no? Qué buen consejo. Vamos a terminar leyendo esta parte. Versículo 13. Y cuando ellas se la puso delante para que comiese, ya Tamar le estaba atendiendo, él se hizo el enfermo, le estaba atendiendo para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ese es, estoy enamorado de ti, ese es. Ven hermana mía, acuéstate conmigo. Después, miren cómo termina este tipo de amor. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. ¿Por qué no se debe hacer en Israel? Porque Israel está regido bajo leyes, estatutos y decretos. Y esto es un pecado y vos vas a tener muerte. Le está advirtiendo su hermana. Vas a cometer un pecado terrible. Terrible. Él te está queriendo usar la fuerza. Pero a él le interesó. La persona que no está analizando la palabra, la escritura en su mente, no va a captar esta cosa. Fíjense lo que dice. Ella entonces le respondió, ya esto leímos, ¿no? Versículo 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías, miren lo que dice, estimado como uno de los perversos de Israel. Perverso de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, que haga las cosas como se debe. Señor rey, estoy enamorada de su hija, por favor, si hay oportunidad, deseo casarme. Así deben ser las cosas. Deseo unirme en legal matrimonio. Así se debe hacer. No está bien lo que hace. Tamar le está dando una cátedra de palabra, pero él no está entendiendo nada. Porque su mente está ya totalmente contaminado. Eso es terrible, ¿no? Hoy en día es la misma cosa ocurre, ¿no? La mente de la gente ya no entiende. No, esas cosas no es bueno. No, igual nomás se van. Para eso se hicieron los moteles. Así que es. Para eso se hicieron todas estas cosas. Su mente está totalmente ya corrompido. Finalmente, ¿qué pasa? Mas él no la quiso oír, versículo 14, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Hubo un acto de violación. Y miren lo que pasó con su amor tan grande que tenía. Versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Allí se hay, fuera de acá. Te odio, te odio. Ese tipo de amor termina en eso. ¿Por qué creen que hoy en día los matrimonios, las parejas de futbolistas y modelos, ejemplo, ¿no? Que se aman mucho y después se separan. Los grandes artistas de cine, porque su amor de ellos, ¿en qué consiste? En contacto carnal, ¿no? Eso es lo que está observando. Ya el jugador le está mirando a la persona, ay, qué linda chica cuando modela, quiero casarme con ella. No está pensando en el corazón de esa persona. Así estamos en esta sociedad. Así está nuestra sociedad. Así termina. Por eso después vamos a separarnos, divorcio, separación. Porque nunca han pensado realmente en lo que es amarse delante de Dios. Eso es terrible. Bueno, vamos a ver un tema más. Primera de Reyes.
quiero que entendamos bien estos puntos de la Biblia. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, alguien sabio y poderoso, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Fíjense lo que dice ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, dice acá, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Eso estaba escrito en Éxodo 34, habíamos leído. No van a hacer esas cosas. Nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos ligarnos, sí se puede decir, ¿no?, a las muchachas bonitas del mundo, sí o sí vamos a tener que entrar también en su mundo, en su adoración, en su idolatría. Sí o sí nos va a inclinar hacia ahí. Por eso hay que tener en cuenta ese punto. No es que uno tiene que menospreciar a la persona por no creer la palabra. No, mira, vos sos una pagana, te menosprecio, fuera de acá. No, sino que tengo que entender yo, que realmente si yo me estoy ligando a una persona con su mentalidad, con su idolatría, yo voy a ir también hacia ahí. Eso tengo que saber. Eso Dios estaba explicando. Salomón no entendió ese punto. Cuando ya llega el poder a un extremo, ¿el poder qué significa? El poder significa que se la manda a Shereje, se la a loicota. Lo que yo digo se va a hacer. Yo lo que mando por mi vida. Cuando vos pensás así, ya perdiste ya el control. Ya Dios te va a entregar a pasiones vergonzosas, a hacer cosas que no convienen. Cuando vos decís que lo que vos decís es lo que vale. Tenés que saber qué dice Dios que tengo que hacer. Dice más, versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Este le pasó a Lamec. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Se dan cuenta lo que dice que hicieron sus mujeres? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, y ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Estos ídolos se le ofrecían los niños como sacrificio. Hasta ahí llega uno. Por eso vemos nosotros muchas personas que siguen a Dios, pero un día se enamoran, entre comillas, y se van en el mundo. ¿Qué pasó, hermano? Va a ir con Dios, manda de juego, no, paga mendaja. Mi esposa no le gusta la iglesia y ¿qué voy a hacer? Tengo que ahí, así termina mucha gente. Terminan ahí yendo a discotecas, yendo a conciertos, yendo a ver al Papa. Terminan así. ¿Por qué? Desviaron su corazón. Esa es la verdad. Eso no se llama amor, bíblicamente. Si en el corazón ustedes piensan que es amor, bueno, terrenalmente puede ser. Aquí va a terminar eso entonces. Va a ser para esta tierra. Pero el amor verdadero es conectar mi corazón hacia su palabra. Ese es el amor verdadero. ¿Ven? Hay más. Ahora vamos a San Mateo. Vamos a ver lo que dijo Jesús sobre este punto. San Mateo, primero capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Estos tenemos que registrar. Tiene que quedar registrado. Todo esto Jesús había visto. ¿Qué es lo que hacía que Salomón tenga tantas mujeres? Él llegaba a un país y veía a una princesa muy linda, quiero para mi esposa. Llegaba a otro país, otra princesa muy linda, quiero para mi esposa, quiero para mi esposa, quiero para mi esposa. Él pensaba que él podía dominarle a todas sus esposas, pero al final sus esposas le dominaron. Inclinaron su corazón para que adore a sus dioses. San Mateo 5, fíjense lo que Jesús dijo en este punto. 27, 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús le estaba diciendo a los judíos, escucharon ustedes que se anunció en la ley, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Cuando vos estás casado, te involucras con otra persona, o casada, te involucras con otra persona. Pero yo les digo a ustedes que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo? No necesita una persona cometer físicamente el adulterio para que Dios le considere adúltero. Solamente necesita tener ese deseo.
¿Y a qué se refiere con deseo? El adulterio es solamente de una persona o dos personas tienen que estar de acuerdo. ¿Cómo es? ¿Entre uno nomás o es con dos? ¿Cómo es el adulterio? ¿Uno o dos? Dos, ¿no? Se necesita dos. Entonces, por ejemplo, si un casado se va y le agarra a una esposa ajena a la fuerza, ¿eso es adulterio? No. ¿Le obliga? No. Es una violación. Entonces, ¿cuándo es adulterio? Cuando el casado y la casada están de acuerdo. Ahí es un adulterio. ¿Entienden? Entonces, ¿cuándo vos podés empezar este acto? No puede ser que un casado y una casada están caminando. Hola, vámonos. ¿Será que así ocurre? Aunque en algunos casos puede ser. Pero es muy raro, ¿no? ¿Cuándo es que arranca estas cosas? Normalmente, no sé, en trabajos, en oficinas, en partes ahí, saludito, hola, mensajito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno, primero, qué buen trabajo hiciste esa semana, me ha agradado tu trabajo, qué linda ropa tenés, qué lindo perfume, qué lindo. Y así empieza o no. Después ya, ¿qué hace a la tarde? Vamos a salir más temprano, etcétera. De ahí, cuando ahí voy a estar llegando, si vos lees la Biblia, ya estás antes, yo ya soy un adúltero delante. Es hora de arrepentirte, de doblar tu rodilla y llorarle a Dios. Así tiene que ser. Cuando vos te das cuenta, ¿por qué yo estoy teniendo y por qué ella también? Estamos ya en el pecado que Jesús habló. ¿Por qué acá tenés que tener la alerta? Porque si acá no tenés la alerta, ¿cuándo vas a empezar? Cuando acción. Como pasó con David. ¿Cómo pasó con David? ¿Acaso Betsabé también no era culpable? También era culpable. ¿Me entienden? Si ahí tenían ya ellos alerta, se darían cuenta. Entonces, ¿cuántas personas evitarían este acto de adulterio si entendieran esta palabra de Jesús? Mucho evitarían. ¿Por qué está ocurriendo esas cosas? ¿Por qué ocurre esas cosas? ¿Por qué me llama, me habla, me mensajea y yo también le hablo? ¿Qué está ocurriendo? Eso no es normal. Ya tiene que haber una alerta, arrepentimiento. Regresa a la palabra, vuelve a Dios. Te está alejando, te está empujando. Así tiene que tener en el corazón. Jesús explicaba eso. Versículo 15, capítulo 15. ¿Qué dijo Jesús? San Mateo capítulo 15. San Mateo, estamos tomando casi todo el tiempo para hablar de la fornella, de la fornicación. Pero era algo que teníamos que aclarar bien. San Mateo capítulo 15, el versículo 19, dice así. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde dice que sale esto? Del corazón. Bueno, ¿ustedes creen que lo que dice Jesús es cierto o no? ¿Creemos o no? Palabra de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Él está diciendo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Pero está bien, estamos de acuerdo Jesús que salen de esto. Pero ¿qué hacen esto? Dice acá, versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, dice. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas son las que contaminan. Cuando algo está contaminado, yo le pregunto, ¿sirve o no sirve? Entonces una persona que está teniendo todo este deseo, hurto, homicidio, adulterio, fornicaciones, etcétera, ¿está limpio delante de Dios? Si creemos en Jesús, no dice. Entonces, como decía alguien más, entonces ¿quién será salvo? Por eso, ¿qué es lo que uno tiene que cargar en su corazón? Para que no sea contaminado la palabra, la escritura. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de las personas está buscando una palabra que le consuela su pecado, no una palabra que limpie su pecado, que borre su corazón. No busca eso, sino algo que le consuela, algo que diga, pero pastor, es una forma de que porque yo tengo todos estos deseos carnales, Dios igual me quiere, sí, Dios igual te ama, hermano, gracias a Dios, y vive feliz. Pero yo no encuentro esta palabra. Y miren lo que voy a leer ahora, Gálatas capítulo 5, con esto sí, este es el, ¿cómo se llama? El tiro de gracia, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y en la Biblia dice, en la palabra está diciendo que no satisfagáis los deseos de la carne, no le dé su deseo. Como un niñito te pide, dame, eso quiero. No le vas a dar, porque vos sabés que le va a hacer mal.
Cuando tu carne te pide también algo que sabe por la ley que está mal, ¿tenés que darle o no? No tenés que darle. Sí, dice la Biblia. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso quiere decir, no está bajo condenación. Si soy guiado por el Espíritu, ¿cómo te guía? Haciéndote obedecer la palabra, haciéndote cumplir y vivir conforme a la palabra. Por eso vos no vas a estar nunca bajo juicio, bajo condenación. A eso se refiere. Después, y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Con qué arranca? Adulterio, dice. Adulterio. Ahora le entienden ustedes a los apóstoles por qué tocaron ese tema como importante, que se alejen de fornicación, adulterio. Porque eso va a destruir sus vidas. Después, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque estas eran las prácticas que tenían los gentiles, ¿saben ustedes? Era su práctica común esto, actualmente también. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, y esto es lo que es fuerte, que los que practican quiere decir que están bien ejercitados en estas cosas. Hay muchos que tal vez caen alguna vez, se caerán en alguna de estas cosas, pero esto habla de las personas que practican, se sacian, se complacen con estas cosas. ¿Qué dice acá? No heredarán el reino de Dios. Es tajante esta palabra. Estas personas no van a estar en el reino de Dios. Son borrachos, les gusta andar en borrachera, les gusta andar en orgías, les gusta andar en pecados, en fornicaciones, cambiando de pareja de aquí para allá cada día. Dios le está diciendo, no van a estar en el reino de Dios. Por más que yo les diga, no hermano, hermana, igual van a estar en el reino de Dios, pero Dios le dice que no. El apóstol Pablo no saca esto solamente porque él está hablando así. Tiene argumentos, textos bíblicos para fundamentar. Bueno, volvamos a Hechos. Vamos a ver si alcanza hoy terminar. Bueno, entonces ya, versículo 28, porque ha parecido bien el Espíritu Santo. Ahora entienden por qué al Espíritu Santo le pareció bien. Todo esto estaba mencionando en la Biblia. Y a nosotros, ellos no pueden oponerse a lo que dice la palabra, no imponeron ninguna carga más que estas cosas. ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas le están imponiendo? No se preocupen, no le vamos a dar muchas cargas, solamente aléjense de la fornicación, de las comidas inmundas, las comidas prohibidas, de la idolatría y de los sacrificios impuros, de sacrificios malos, de maltrato animal se puede decir, del maltrato a los animales. Y hoy en día eso se hace bastante, se maltratan mucho los animales. 29, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Les regocijó, ¿por qué? Porque la carta no les imponía. La carta no les obligaba a alguna cosa fuera de lo normal. Algo normal nada más. La carta le daba una explicación de que si ustedes no aplican estas primeras leyes que le estamos dando, nunca van a poder unirse con el pueblo. ¿Se dan cuenta que la idea de los apóstoles no era separar al pueblo israelita de los gentiles? Al contrario, era unirle. Y si ellos no dejaban estas prácticas, la idolatría, el comer sangre, el comer cosas inmundas, dejar las fornicaciones, jamás iban a unirse con los judíos. Porque los judíos eran bien celosos en este punto. ¿Qué nosotros vamos andando con estos gentiles que hacen sus danzas medio ahí? No. Así, entonces, por eso le decían, después que si ellos empiezan a dejar estas cosas, estas prácticas, entonces van a poder fácilmente aprender todas las demás leyes y enseñanzas que hay en la Biblia. Todos van a poder fácilmente aprender. ¿Qué les parece a usted? ¿Por qué mucha gente no puede aprender la palabra de Dios? No puede dejar la fornicación, no puede dejar la idolatría, no puede dejar las comidas inmundas, ¿sí o no? No puede dejar los malos comportamientos. Por eso no puede venir a la palabra, a la totalidad de la palabra. Eso es terrible. Versículo 31. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también, eran profetas.
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Que después empezaron a hablarle, le sacaban acá, le mostraban acá. ¿Qué es lo que necesita la congregación o los hermanos que están empezando en la fe? ¿Qué necesitan? ¿Qué dice ahí? Abundancia de palabra. Abundancia de palabra. Ay, me hacía mucho ya el culto. Una hora, jueves, viernes. Me hacía mucho ya. Entonces nosotros estamos igual que ellos. Acá dice que ellos necesitaban abundancia. No solamente en las reuniones, si es posible, ahora que tenemos la tecnología de escuchar prédicas, grabaciones, leer nuestra Biblia. Antes ellos no tenían la posibilidad de leer la Biblia. Ellos tenían que ir a la congregación a escuchar. Por eso ellos iban todos los días. Todos los días se reunían porque necesitaban abundancia de palabra. Y pasado algún tiempo, versículo 33, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que le habían enviado. Estuvieron muy contentos, una comunión muy abierta, entendieron muy bien. Yo estoy convencido de que lo que los enviados de Santiago y Pedro trajeron a estos hermanos es la esperanza de ser parte de un reino que está por venir y que va a tener todas las bendiciones. Y a través de la Biblia pudieron mostrarle eso. Cuando dice abundancia de palabra, es mostrarle sobre ese reino. ¿Qué es lo que le darían a ellos? ¿De qué le hablarían? ¿Será que le leyeron Corintios, Romanos? Sin menospreciar esos libros. Pero ¿qué es lo que le darían cuando le muestra abundancia de palabra? Las profecías, sobre las promesas. ¿Quiénes son ustedes? Son el pueblo de Israel escogido. Empiecen aplicando estas leyes que le está trayendo los hermanos de Judea, de Jerusalén. Y después Dios va a levantar sus corazones grandemente. Si los cristianos de hoy en día empezarían con estas 4 leyes, realmente podrían vivir piadosamente delante de Dios. Porque esto es lo que le exterminó a muchos cristianos, lo que le fundió. Hemos visto en la Biblia. ¿Sí o no? Mas a Sila le pareció bien quedarse allí y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Silas prefirió quedarse. Esto es como, yo quiero servir más profundamente. He visto él era uno de los críticos, era uno de los que se oponía, pero después de ver a estos hermanos con gozo recibir la palabra, yo quiero quedarme acá con él, yo quiero servir con usted. Así decidió. Y vaya que él va a experimentar grandes cosas. Bueno, hoy hasta aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.